Vamos a charlar con Carolina Di Napoli. Ella es la directora de la región sanitaria décima, la que tiene comprendida también entre su jurisdicción a la localidad de Bragado, y es una asidua visitante a nuestra ciudad, sobre todo en estos últimos tiempos, pandemia mediante. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Carolina, queríamos consultarte, bueno, en principio sobre la marcha del plan de vacunación que vio moverse bastante en los distritos cercanos, pero puntualmente en Bragado, con vacunación a docentes, que estaba muy demorada, vacunación a personas de más de 50 años, y ahora los anuncios del gobernador de hace escasas 24 horas, que todo aquel que forme parte de los grupos llamados prioritarios puede pasar y vacunarse. ¿Es así? Es así, es así. La verdad que sí, la campaña de vacunación tomó un ritmo en toda la provincia de Buenos Aires y por supuesto también en la localidad de Bragado, importante, que viene acompañado de mucho trabajo, que viene acompañado, por supuesto, de una definición de nuestro gobierno, tanto nacional como provincial, en anticiparse en lo que fue salir, ¿no?, al mercado mundial a buscar esas vacunas que necesitábamos los argentinos y las argentinas y también las y los bonaerenses para, digo, inmunizar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible, sabiendo, ¿no? De esa definición es que las vacunas pudieron estar accesibles para nuestra comunidad. Los anuncios del gobernador tienen que ver con esto, ¿no? En Bragado te puedo decir que ya superamos el 64% de la población inscripta para ser inmunizada. Esto tiene que ver también con la aceleración y con las coberturas que fuimos cubriendo en esos grupos prioritarios que vos hoy nombrabas, ¿no? Tanto docentes, seguridad, adultos mayores, salud, mayores de 18 años a 59 años con factores de riesgo, y que como teníamos planificado desde la provincia de Buenos Aires, llegado a este punto, abrir, ¿no?, la turnera, como quien dice, y que aquellas personas que de alguna manera, por los motivos que fuera, no se habían inscrito o no les había llegado el turno porque todavía no estaban posibilitados de acceder a la inscripción, pudieran con su DNI presentarse en el vacunatorio y vacunarse. Esto se puso en funcionamiento ya en el día de hoy, como lo anunció nuestro gobernador, y que ya veníamos, ¿no? Porque recordemos que el anuncio fue para mayores de 55 primero, para mayores de 50 años y embarazadas con o sin riesgo, y ahora para todos los grupos prioritarios, teniendo en cuenta que ya la verdad es que hay un gran porcentaje de la población vacunada. Te pregunto, cuando hablamos de esos grupos, aquí en Bragado, y en realidad creo que tuvo réplica en distintos lugares también, los bomberos voluntarios solicitaban formalmente, hicieron sonar las sirenas incluso en nuestro cuartel también, solicitando ser incluidos, porque nunca obviamente dejaron de prestar sus servicios, en esto, ¿no? ¿Han sido incluidos, Carolina, dentro de eso que se llama seguridad? ¿Están incluidos ellos? Sí, están incluidos dentro del grupo de seguridad. Se habló con los distintos jefes departamentales, ¿no?, como para que instruyan a los bomberos en general a que se inscriban como seguridad. También hay que decir que en un momento, digo, mediados de marzo, la provincia interrumpe, ¿sí?, la vacunación para los grupos prioritarios, digo, llamados docentes, seguridad, y escala en la vacunación de mayores adultos de 60 años. ¿Por qué? Porque el objetivo de la vacunación siempre fue priorizar la vida, y aquellas personas que estaban más comprometidas clínicamente y por edad
de arriesgar su vida en caso de un contagio eran los adultos mayores. Entonces, teníamos que priorizar a los adultos mayores de 60 años para después pasar a los mayores de 50, como fue los mayores de 40, con factores de riesgo, siempre teniendo en cuenta que quien tiene un factor de riesgo, si se contagia, arriesga su vida. Entonces, después sí, cuando se alcanzó un nivel de cobertura con las personas con factores de riesgo, ampliar nuevamente por esencialidad de la tarea, que tenía que ver con ser docente o con ser de seguridad. Pero siempre teniendo en cuenta que una persona que quizás es esencial en su tarea, pero tiene 20, 30, 40 años y no tiene un factor de riesgo, no arriesgaba su vida de haberse contagiado. Por eso, digo, fue esta priorización y esta interrupción, si se quiere, momentánea, hasta tanto escalar y llegar a los que sí arriesgaban su vida. Vos sabés que he escuchado voces que por ahí cuando se abre, así como vos decías, la turnera o el vacunatorio, hay gente que dice, ay, pero yo tengo mi turno, no me quedaré sin la vacuna yo porque abren a otro para ir a que se coloque la vacuna sin haber solicitado un turno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona para la gente que tiene miedo que se le acaben las vacunas para los turnos de ellos, ¿no? Mira, como te decía anteriormente, el gran esfuerzo de tanto nuestro presidente como nuestro gobernador Axel Kicillof estuvo puesto por una decisión de salir al mercado mundial con muchísimos contratiempos en la geopolítica y en la producción que llevan adelante los laboratorios para planificar un ingreso de vacunas a nuestro país. Esos convenios con los laboratorios, esa productividad que tienen los laboratorios, está diagramada, el ingreso está asegurado, las vacunas están ingresando, digo, esto es un hecho objetivo de la realidad, lo vemos los aviones, anoche ingresó un avión de Rusia que nuevamente trae dosis de vacuna. No se van a quedar sin su vacuna, no se van a quedar sin su turno, esto es así. Tampoco se van a quedar sin su segunda dosis, ¿no? Porque también podemos, haciendo esta cronología que vos bien decías, también después sucedió, bueno, me puse la vacuna, pero eran tantos días, tenía que pasar tanto, a partir de tanto, a mí me la colocaron y me dicen que espere 3 meses. ¿Qué le decimos a la gente en eso? A la gente le decimos que se quede tranquila, que las vacunas, una vez que están colocadas, aplicadas en el cuerpo de las personas, no se vencen. Sí, se vencen fuera del cuerpo. También, como dice nuestro gobernador, necesitamos que todos y todas ayudemos, brindando la información fidedigna para llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas. La realidad es que en el mundo la comunidad científica ya se expidió al respecto de la posibilidad de extender los plazos entre la primera dosis y la segunda dosis sin causar ningún tipo de riesgo a la inmunidad de la persona. ¿Esto por qué? Porque la primera dosis garantiza hasta un 70% de la inmunidad de las personas. Esto lo emite la comunidad científica mundial bajo estudios científicos avalados con la cantidad de casuística necesaria. 70% de la inmunidad, para que todos y todas nos entendamos, es la misma inmunización que proveen otras vacunas regulares de calendario que nos colocamos y nos aplicamos siempre y desde siempre, y que nunca nadie se preguntó, ¿no? Entonces, me parece que también desmitificar algunas cuestiones que fueron instalación en los medios quizás más hegemónicos y también con intencionalidades que no fueron o que no tuvieron que ver con llevar tranquilidad a las personas, todo lo contrario. Las segundas dosis están garantizadas, pasados los 90 días van a empezar a llegar los turnos, de hecho ya se abrieron turnera para esta semana para las personas que se vacunaron en marzo, así que en cualquier momento van a estar impactando, para desmitificar estas cuestiones y que quede claro, ¿no? El programa de vacunación, el gobierno lo garantiza, lo efectiviza y va a estar la inmunidad completa en el esquema a medida que vayamos cumpliendo con los plazos previstos. Y lo que sabemos que a partir de los 21 días de colocada la dosis,
es cuando el cuerpo comienza a generar esos famosos y nunca tan bien ponderados por nosotros anticuerpos en medio de esta pandemia, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cada cuerpo es singular. Digo, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Sí, sí. Esto se estudia, se estudia en rebaños, se estudia en una cantidad casuística, se evalúan los casos, las situaciones. Por eso también, digo, en pandemia es tan difícil algunas cuestiones porque, digo, uno se enfrenta a un escenario que desconoce, el comportamiento del virus también era desconocido para la comunidad científica, y a medida que vamos transcurriendo la pandemia vamos observando nuevos procedimientos. En esto que vos decías, ¿no? Bueno, primero dijeron 20 días, después dijeron 40, después dijeron 90, sí, porque la comunidad científica no descansa. Digo, quiero destacar también, ¿no?, la labor de toda la comunidad científica y también de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que sin descanso están poniendo el cuerpo, poniendo cabeza, investigando y desarrollando nuevas estrategias ante los avances científicos que nos dan la seguridad de cómo abordar la pandemia, pero también cómo abordar la vacunación y cómo continuar, ¿no? Porque todavía tenemos que continuar. Sí, tomando estas palabras te llevo a la última rueda de prensa, hace 24 horas nada más, que daba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como es habitual cada martes, cada 15 días, anunciando los ajustes, los cambios de fase, y en esto hacía bastante docencia. Primero explicaba este cuadro de situación que la provincia de Buenos Aires tiene con respecto a las fases, el por qué organizar por fases, lo que se va viendo, más allá de que algunas medidas sean antipáticas, y lo sabemos, y se ha manifestado eso, y por otro lado también la aparición de una nueva cepa, donde el virus se hace como más inteligente o reacciona, y entonces esta cuestión de no relajarnos. Pero te vamos a llevar a las fases, Carolina, y te vamos a llevar a algo que seguramente sabrás, que nosotros venimos advirtiendo. En realidad, solamente mirando el cuadro de la sala de situación de la provincia de Buenos Aires, que muestra a los 135 distritos en un reflejo que, según la página y según lo que nosotros pudimos averiguar y consultar, como cualquier vecino bonaerense lo puede hacer, no dentro de una investigación súper privada, nos han dicho que es justamente sala de situación porque es lo que refleja lo que los efectores locales cargan al sistema CISA. Vos me dirás si en algo yo me equivoco en este recorrido, y en esa carga que se refleja en ese sistema nacional, que ya para todos es conocido, aparecen, bueno, los positivos, la cantidad de positivos que tiene un lugar, después va a haber un cruzamiento con la cantidad de camas y de ocupación de camas o de altas, que tiene que ver con el sistema de salud de cada municipio, y también, por supuesto, los fallecidos. Como cada distrito, Bragado tiene un informe diario, los casos, las altas, los fallecimientos, que hemos tenido muchos, vos lo sabés, y los positivos. Y también consultamos este cuadro de la provincia de Buenos Aires y advertimos una diferencia importante. Hasta hace una semana atrás, la diferencia en realidad consignaba que faltaban cargar, de acuerdo a lo que nosotros teníamos aquí, 40 fallecimientos, que casi todos habían sido los de junio, porque Bragado en el mes de junio, desde mediados de mayo, tuvo fallecimientos y muchos diarios, lamentablemente. Cuando consultamos en el Ministerio de Salud nos dijeron esto, que es una carga que se replica después en la sala de situación, que no hay demasiada vuelta para esto, y que lo cargan los efectores locales. Cuando consultamos en Bragado nos dijeron que las cargas estaban correctas y que, bueno, que algo pasaría seguramente en la provincia. Lo cierto es que a nosotros nos preocupaba la gran diferencia que hay en Bragado con relación a otros municipios que también cotejamos, que tienen diferencia pero no tanta en cuanto a la carga verdaderamente, y bueno, y después aparecieron estos 40 fallecidos en las últimas jornadas
cargadas. Advertimos también que nunca se dejaba de cargar, es decir, siempre se movía el tablero, pero no en consonancia con lo que sucedía. Y ahora, lo que te quiero preguntar y más nos preocupa, es que ese número, si uno saca la tasa de letalidad de Bragado, da más alta que la de Jujuy, porque falta un dato, y el dato que falta es que en realidad no están cargados todos los positivos que tiene Bragado. Hasta hace 24 horas faltaban ingresar 1.200. En las últimas 20 horas se ingresaron 433, pero ya cambiamos de fase. Entonces yo quiero preguntarle a quien me puede responder, ¿cuáles son los parámetros que tiene la provincia de Buenos Aires para cargar la fase de un distrito? ¿Se tiene en cuenta esta sala de situación? Porque si no, los números no son los que son, digamos. La provincia no ve los números que en realidad son, y eso verdaderamente desde nuestro lugar, de simples espectadores, sería complejo. Mira, la sala de situación es una herramienta de gestión informática con las vicisitudes que esto conlleva y con las responsabilidades también que esto conlleva, ¿no? Digo, el ámbito local tiene la responsabilidad de cargar, tiene un usuario y para eso va cargando. También es cierto que la carga de trabajo durante toda la pandemia para todos los trabajadores y trabajadoras fue altísima. Hubo municipios que pudieron reforzar sus equipos de trabajo por una cuestión de así entenderlo y descomprimir a sus trabajadores y trabajadoras. Hubo otros municipios que no tuvieron esa oportunidad o no lo definieron. Y por supuesto el trabajo o el proceso de trabajo, de acuerdo a la cantidad de personas que vos tenés disponible para hacer un determinado trabajo, si esa carga de trabajo aumenta, bueno, así van teniendo los resultados, ¿no? La Secretaría de Salud nos dijo la semana pasada que de acá se cargaba todo en tiempo y forma. Bueno, nosotros trabajamos con la Secretaría de Salud justamente los ajustes necesarios para que esto se ponga al día. Vos recién relatabas que... No está al día, no, es como nosotros decimos, no está al día. No, bueno, vos decías que habías visto un incremento en la carga, que se estuvo moviendo. Bueno, esa fue la solicitud del Ministerio, que por favor se pongan al día para que esa herramienta sea útil, ¿no? Y aparte porque la realidad es que, digo, vos bien lo dijiste, el municipio emite un comunicado día a día, digo, es lo mismo, de un lado al otro. Ahora también no es el único instrumento esa sala de situación para ver la fase, ¿sí? No, hay otras estrategias y hay otras mesas de trabajo que tienen que ver con ver la realidad, como vos decís, la lectura de la casuística diaria que el mismo municipio emite, que el mismo centro de testeos emite, los mismos laboratorios emiten, digo, hay muchos actores interviniendo de los cuales se puede sacar una media de expresión de cómo está la situación epidemiológica de cada distrito. A partir de ahí, eso sí, una vez leído eso, es Gobernación quien junto a los intendentes dialogan cómo está su situación, cuáles son los parámetros tomados y a partir de ahí el cambio de fase. Vos sabés que sobre el cambio de fase hubo incluso una nota enviada, digo el cambio de fase porque Bragado, no Chivilcoy, de donde sos oriunda, pero sí Bragado, y es más, protesta el intendente de Chivilcoy, sabemos, porque quedó en fase 2, Bragado sí estuvo dentro de creo que 10 municipios, que cambió la fase. Cuando vuelvo a este punto, porque en realidad es bueno tener todas las voces, siempre decimos eso, para poder acercarnos a esto, a lo que es real. Desde que estamos en pandemia, las cifras lamentablemente nos mueven, las estadísticas nos mueven. Vos lo hablabas con la vacuna, con los casos, con las altas, con las camas, todo es estadística y nos hemos acostumbrado a eso. Por eso nos preocupa que si hay un número que no es, puede haber una fase que no es. Bueno, vos decís que no, que se tienen otras variables. La Secretaría de Salud nos había dicho que se tomaba la variable no de la letalidad, es así, no se toma esa variable, no se toma. Sí.
No. Sí, no se toma. Y que sí se toma la cantidad de casos cada 100.000 habitantes. Sí. Que tiene que ser menor a 500. Es así. Es así. Es así. Y Bragado estaría entonces con esos parámetros. Vuelvo al punto, Carolina, vuelvo a preguntártelo, porque en realidad no somos nosotros, es mucha gente la que al advertir esto dice, pero entonces, ¿qué pasa con los casos? O entonces, ¿cómo son los casos? Porque... Sí, acá te voy a decir algo. Las estadísticas, vos decís, nos acostumbramos a las estadísticas. Las estadísticas en pandemia se den con variables generales y con variables en el tiempo. Bien. Porque una curva de contagios no se mide en el día a día y una curva de contagios no se mide en algo que impacta en el hoy. Digamos, se lee en el sostenimiento del tiempo. Sí, pero 1.200 casos de cómo se analiza cómo va a ir comportándose la curva de contagios y cómo va a ir comportándose las estrategias para focalizar esos contagios. No, claro. La letalidad no es una variable, la letalidad no es una variable, sí lo es la cantidad de contagios cada 100.000 que se toma, que es una tasa, es un porcentaje, es una media. No, nosotros entendemos que no es una lectura rápida y que no impacta rápidamente. Los 1.200 casos claramente, los 433 que se cargaron ayer claramente no son de ayer, ni de antes de ayer. Y los 1.200 son sostenidos en el tiempo. Por eso digo que esta lectura que vos bien detallás es una falta de carga sostenida. Sí, pero que la falta de carga en la sala de situación no implica que el Ministerio de Gobernación no estén sabiendo qué pasa. Ah, bien, bueno, eso era lo que... Porque, como te decía, hay distintos lugares de donde ingresa la información fehaciente. Bien. Una son los laboratorios, otra es la carga real en CISA, que eso sí se hace el laboratorio cuando emite el positivo, lo hace en el momento. Digamos, una cosa es la falta de carga en una de las herramientas, que es un instrumento de gestión y de información a la cual la comunidad tiene acceso, y otra cosa es la información interna que el Ministerio y Gobernación manejan vía varios efectores. Si no, pensá que sería, digo, muy, muy fácil de caer en un error que no se puede caer, y puesto que está contemplado que pueda haber un retraso en distintos instrumentos de carga. Ahora, la realidad epidemiológica no se mide solamente por la carga en el sistema de sala de situación, porque digo, si no sería un contrapunto el estar viendo, por ejemplo, en esto que vos me decís, ¿no? Un día en la página de un municipio que te dice que tuvo 10 casos, por decirte algo, y cuando vos entras a la sala de situación no hay cargado ninguno. Digo, ahí ya tenés un contrapunto. Entonces, la realidad efectiva se hace presente. Digo, entonces, hay varios instrumentos de los cuales se vale la herramienta de gestión del Ministerio y por supuesto también de Gobernación, a los cuales llegamos a la información. Y son muchos los actores que intervienen, no es solo el municipio. Bien, bueno, eso lleva tranquilidad, porque la vuelta a la fase 3 generó distintos ruidos en la ciudad. Vos sabés que trae aparejado la presencialidad con una baja de docentes vacunados hasta hace 10 días atrás y con esto que dicen los docentes que no están todavía inmunizados porque algunos tienen turno para julio, otros, como que había una necesidad de volver. Esto sucedió en otros distritos. Hablemos de la región sanitaria 10ª. Yo te traigo a Bragado porque es lo local, pero ¿esto sucedió, estos reclamos en el resto de las ciudades? Porque también hay un reclamo de la comunidad que quiere la presencialidad o de algunos sectores, ¿no? Vamos a poner todo. Mira, eso te iba a decir, o sea, cuando se toman medidas para el conjunto, digo, el conjunto puede comportarse de manera disímil, digo, hay adeptos y retractores siempre y a todas las medidas. La medida de la presencialidad de las clases, efectivamente, que se dé o no se dé, no es una medida que el Ministerio de Salud imponga, digo, la presencialidad está dentro de un acuerdo y un consenso que hace el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación dice, bueno, en este contexto sí, en este contexto no,
Digo, eso es algo que los actores de la educación lo saben y que es así, digo, el interlocutor con los docentes, con el sector de educación, es el Ministerio de Educación y es quien pone las condiciones para el cumplimiento de su trabajo, que no tiene que ver más con el Ministerio de Salud, más que en estas, si se quiere, lectura situacional epidemiológica que se hace en una mesa de intersectorialidad necesaria en una pandemia, ¿no? Donde todos tenemos que tener una lectura de situación de cada distrito. En esto el gobernador es muy claro, dialoga semana a semana con los intendentes, interactúa también con ellos en cuáles son las medidas que ellos consideran mejor para su comunidad, para sus distritos. Si algo tiene la gestión y el gobierno de la provincia de Buenos Aires en cabeza de Axel, es que el diálogo, el consenso con los intendentes y el escuchar también las consideraciones particulares de cada distrito, vos sabés que tenemos una provincia muy heterogénea, digo, esto se ha puesto, así que la realidad es que siempre hay adeptos y retractores, te decía, en todas las medidas. Creo que lo que en pandemia necesitamos es tener un criterio, ¿no? Tanto nombramos protocolos, nombramos un montón de instrumentos que nos guían en el qué hacer, porque en pandemia hay que pensar diferente. Digo, cuando uno piensa en cómo abordar una pandemia y cómo ir tomando medidas en una pandemia, no es la forma habitual o no es el impacto individual el que se considera. Se hace una lectura general, con un mapa provincial, con un mapa de actores, con consensos en la mesa y también con un impacto epidemiológico, que es la lectura que hace el área de salud, ¿no? Pero digo, me parece que la fase fue una definición del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel lo dijo, la ley está para ser cumplida en nuestra provincia, esas determinaciones las tomó el gobierno, que se puso al hombro la gobernanza de esta pandemia y las consideraciones particulares en diálogo con los intendentes, que de alguna manera son los elegidos por su pueblo y por sus ciudadanos y ciudadanas para de alguna manera estar en qué considera lo mejor para su municipio. La última, Carolina, dos en una, en la última y ya te liberamos. Tiene que ver con cómo ves vos hoy, vos tenés los números y la visión y este abanico en tu cuadro propio de situación de la región sanitaria, como el brazo de Daniel Goyán en esta parte del territorio provincial. ¿Cómo ves vos hoy a Bragado, epidemiológicamente hablando? Y después otra, hasta ahora, desde el año pasado, todas las veces que hubo un decreto provincial que marcara alguna restricción o algún cambio o algún ajuste, justamente el distrito de Bragado fue muy obediente, si se quiere, a lo que dictaba el gobierno provincial. Siempre determinó tal cual el gobierno provincial y hasta esperó 1 o 2 días para implementar esa fase o ese cambio, esperando la letra firmada, algo que no pasó en esta última. En esta última, la fase 3 y alguna casi fase 3, cuando estábamos en fase 2, sucedía igual. Pero bueno, eso estando en el distrito. De igual manera, ¿cómo ves vos a Bragado epidemiológicamente? Mira, epidemiológicamente, digo, el cambio de fase amerita decir que, bueno, hubo un descomprimirse más que nada en la situación de tensión que estuvo en una curva de contagios altísima. Bragado fue uno de los distritos más complicados de la región, en una curva de contagios altísima, con una población en su primer momento que llegó a comprometer a la franja de adultos mayores y también una atención hospitalaria que se hizo sentir. Tuvimos que trabajar mucho con la red de derivaciones que pusimos a disposición de la provincia y sí es verdad que desde la Secretaría de Salud y desde las autoridades municipales pudimos dialogar y trabajar en conjunto en esos momentos críticos y que también fueron receptores
de las medidas que fuimos conversando, digo, el intendente con el gobernador, la secretaría con nosotros desde la región y con el ministerio. Esto en el cuadro epidemiológico hoy es una foto, como decimos, ¿no? La pandemia nos lleva a estos escenarios que mañana podemos estar en otro. Pero la foto de hoy, y dada la definición del cambio de fase por el gobierno de la provincia, da cuenta que esa situación de tensión ha bajado, por lo menos en el último tiempo. Esperemos que así siga. Esto amerita muchísimo resguardo y cuidado por parte no solo de las autoridades municipales para seguir trabajando, sino también de la comunidad en su conjunto. En lo que es, digo, no sé, el impacto de la medida, de la fase y el cumplimiento, digo, no es unilateral, no es una sola variable la que influye ahí. Yo creo que nosotros desde provincia siempre lo que interpelamos es a la ayuda y la colaboración, ¿no?, de las autoridades municipales a cumplir y hacer cumplir las medidas desde la provincia en sus territorios, y también interpelar al vecino, a la vecina de todas las comunidades a que acompañen las definiciones de nuestro gobernador, que tienen que ver con un cuidado, ¿no? Porque, digo, también es como lo presentamos hacia la comunidad, es como lo presentamos también entre nosotros, que tiene que ver con un cuidado, no con una restricción por cortar alguna libertad individual. La pandemia nos puso de cara a pensar en el otro, a construir colectivamente, más allá de las diferencias, tener que sentarnos en mesas de trabajo intersectorial, interpartidarias, digo, interfuncionarios también. Fue muchísimo el trabajo que hubo que hacer, también, digo, nuevas lecturas, ¿no?, de cómo se entiende lo colectivo en un momento crítico donde se juega la vida de nuestros vecinos y vecinas. Digo, me parece que ahí hay que poner el norte, y bueno, creo que por lo menos desde la provincia de Buenos Aires siempre estuvimos en ese objetivo y siempre tratamos de hacer esto con todos los intendentes, con todos los secretarios de salud. Te hablo desde la región sanitaria, por supuesto, y creo que lo fuimos logrando de distintas maneras, con distintos alcances, con distintos momentos, con distintas tensiones también, por qué no decirlo, pero me parece que sí hay un proceso de trabajo armado, y ese proceso de trabajo nos tiene como interlocutores, y digo que tiene una historia en esta pandemia que ya lleva 1 año y medio, y por supuesto nos tiene agotados y agotadas, por lo que esto conlleva a nuestra cotidianeidad, a nuestra subjetividad, claramente. Pero hoy el norte es la vacunación, es seguir apuntando a los cuidados, y por supuesto acompañar las medidas de nuestro gobierno provincial, que cuando interpreta una fase ha tenido buenos resultados en lo que va de este 1 año y medio, ¿no? Carolina, muchísimas gracias por esta entrevista, por haberte excedido en el tiempo que habíamos acordado, pero ameritaba la charla, así que un gusto nuevamente. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La CM pone música.